políticos, a los partidos políticos de la unidad. Hicimos una analogía de lo que hemos sufrido tanto en COPEI como ha sufrido los compañeros de Voluntad Popular y otras organizaciones, periodistas, ciudadanos común, como en Villarrosa y en otros casos, que han sufrido atropellos, y la fiscal no se ha pronunciado. Algunos nos preguntaron, ¿para qué un pronunciamiento de la fiscal? Si pareciera que es un hecho lo que sabemos que puede relatarnos o lo que puede responder ante estos hechos. Pero nosotros, como demócratas, agotamos las vías institucionales, agotamos las vías de ley, agotamos los pasos para que en el futuro, cuando estemos en el gobierno democrático, en el gobierno del cambio, que estamos convencidos que en los próximos meses así será, pues entonces podamos marcar un precedente histórico que nosotros si agotamos las vías institucionales, si agotamos los mecanismos de ley, y hoy en día encontramos una fiscalía que prácticamente pareciera, bajo su silencio en las últimas acciones, cómplice de lo que está ocurriendo ante estos hechos de persecución a dirigentes políticos, y haremos lo propio con el ministro Néstor Reverol, también el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, haremos lo propio para exigir, no pedirles nada, pedirles mucho menos clemencia ni mucho menos, pero sí a recordar que se están violando los derechos humanos que son delitos que al final no prescriben, y que la persecución política por pensar distinto es una violación de los derechos humanos, es un delito de lesa humanidad, y estamos hoy en día marcando un precedente histórico de la mayor persecución que ha sufrido Venezuela en su historia. Estamos hablando de más de 300 presos políticos, estamos hablando de inhabilitación de partidos políticos, estamos hablando de intervención de partidos, y bueno, ante estos atropellos que nos queda accionar, las vías institucionales y la presión de calle, como lo fue en el 2004 para activar aquel referéndum revocatorio. ¿Esa presión de calle tiene garantía de que se active efectivamente el referéndum revocatorio este año? Algunos analistas dicen, o por parte del Consejo Nacional Electoral, se sigue insistiendo en que los lapsos no dan. Los mismos voceros del gobierno nacional también. Incluso ayer el diputado Edwin Rojas, en el programa de nuestro compañero Vladimir Villegas, Vladimir a la Una, aseguraba que la oposición había engañado a quienes vinieron a la marcha el 1 de septiembre porque no se generó ningún resultado, no fue la toma de Caracas sino la toma del Este. ¿Cuál es el escenario político, la evaluación o la expectativa que tiene en este caso usted como concejal de cara a este referéndum revocatorio? Mira, el 1 de septiembre tuvo un hecho histórico, no podemos ver la política en Venezuela este año igual o antes que el 1 de septiembre que hoy. El 1 de septiembre dio un cambio en el accionar político de Venezuela porque los venezolanos perdieron el miedo y esa fue la gran ganancia del 1 de septiembre. Lo de Villarrosa en Nueva Esparta demuestra, o es una consecuencia del 1 de septiembre, y las acciones que vendrán posteriores van a ser consecuencias del 1 de septiembre. Los venezolanos entendieron que con 1 millón de venezolanos en la calle perdieron el miedo, que somos una inmensa mayoría, no solo en votos, sino también de movilización, y esa es la gran ganancia del 1 de septiembre. El referéndum revocatorio, sin duda, se puede llevar a cabo este año y legalmente es un aspecto legal. Incluso después del 20% es hasta 90 días, ciertamente, pero si existiera voluntad política pudiera ser perfectamente en este mismo año, como en el mes de diciembre. Pero ¿qué tenemos que tener en claro? Y sin ninguna duda, olvidar que en el año 2004, cuando se llevó a cabo el revocatorio del presidente Hugo Chávez, fue a través de la presión popular. Es imposible que logremos un referéndum revocatorio este año si no ejercemos la presión popular necesaria, pacífica y constitucional, pero contundente y masiva. Y eso es lo que debemos entender todos los venezolanos, que no podemos limitarnos a poner nuestra huella en la validación del 20%, que no podemos limitarnos a ir a votar para obtener más de 8 millones de votos, estamos convencidos que así será, sino que también tenemos que entender que la acción de calle, la acción popular, las movilizaciones como la que se van a llevar a cabo en las próximas horas en el interior del país, son fundamentales para que el gobierno respete nuestro derecho constitucional al revocatorio y que entienda que en medio de una crisis social, política, económica, sea el soberano, sea el pueblo quien decida qué hacer, que la válvula de escape de los problemas de los venezolanos se decidan en democracia, y en democracia a través de las urnas, a través de las votaciones, y que los venezolanos, el poder del pueblo sea el que decida las riendas de nuestro país. ¿Es un retraso político por parte del Consejo Nacional Electoral? Sin duda, y no solo el revocatorio, sino también las elecciones regionales que no han querido ser convocadas, que es un derecho también de todos los venezolanos constitucional, y que ante el temor del gobierno de perder todas las gobernaciones del país y ante lo que demuestran los estudios de opinión, que más del 80% de la población quiere cambio, hoy el gobierno nacional, con el Consejo Nacional Electoral, que es su brazo operador, no pretende convocar ninguna elección para este año. Pero ahí estarán los venezolanos, la enorme mayoría de los venezolanos que quieren cambio, que entienden que este modelo, que no se trata solo de cambiar a Nicolás Maduro a la presidencia de la República, sino todo un modelo de gobierno, y el modelo lo podemos revocar este año, y para eso necesitamos el acompañamiento de los venezolanos y que entendamos que esta lucha sí es por el 20%, que es la siguiente fase, pero también es para la fecha del revocatorio. 1 millón de venezolanos no se movilizaron solo por el 20%, se movilizaron porque quieren cambio este año. Concejal, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Se la presenta de inmediato mi compañero Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, concejal, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia porque son muchos los que hemos recibido. Gracias a ustedes por su alta participación. Susana Bejarano le dice, concejal, la salida no fue un llamado haciendo uso
de derechos constitucionales. Fue un llamado a la violencia y usted lo sabe. ¿Qué le responde? Mira, en aquel momento el llamado fue a la protesta, que es un derecho constitucional. Sin duda alguna se exacerbaron algunos ciudadanos venezolanos, pero también nunca se tuvo respuesta de ciudadanos venezolanos de la oposición, de la unidad, que salieron a ejercer su derecho a la protesta y que también fueron víctimas de homicidio. Incluso el mismo día de la protesta hacia la Fiscalía, lamentablemente jóvenes perdieron la vida y nunca hubo respuesta por parte del gobierno nacional. No podemos, cada momento histórico tiene una realidad distinta. Hoy en día el pueblo venezolano puede perfectamente manifestar, y le decimos al gobierno nacional, el municipio Libertador es de todos los venezolanos, y se lo demostraron el 6 de diciembre porque ganamos todos los circuitos del municipio Libertador de Caracas, y también el municipio Libertador, que hoy es un día, una bandera de la unidad democrática, ahí nos movilizaremos, ahí marcharemos, porque ese es un municipio para todos los venezolanos y no solo depende, o no solo es un municipio del gobierno nacional. Seguimos revisando, concejal, le vamos a solicitar por favor respuestas precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Doctor Joángel 22 le pregunta, ¿por qué titubean desde la Asamblea Nacional en llamar a este gobierno de dictador? ¿Por qué no se abre un procedimiento de destitución a Nicolás Maduro? Si se están agotando las vías constitucionales para las que los venezolanos sean los que revoquen, los que saquen a Nicolás Maduro de la presidencia de la República y cambien el modelo, nosotros desde COPEI estamos convencidos que no estamos en democracia, que estamos ante una dictadura de gobierno, pero ante esto el pueblo venezolano que tome las riendas y sea quien decida revocar a Nicolás Maduro. Luis Antonio Barinas le pregunta, concejal, ¿quién regula o controla a la Sala Constitucional? ¿O acaso la Constitución le da derecho a desconocer la voluntad del pueblo? Mira, la Sala Constitucional sin duda es controlada obviamente por el partido de gobierno, responde a llamadas de funcionarios del gobierno nacional, lo vivimos en COPEI, lo viven otras organizaciones que son intervenidas por esta Sala Constitucional, que es un brazo del gobierno, que es la misma que ataca a la Asamblea Nacional, pero la Tribunal Supremo de Justicia lo vamos a cambiar con los preceptos de ley cuando tengamos ese nuevo gobierno que estoy seguro que vendrá en los próximos meses. Alirio Guerrero también nos escribe, concejal García, y le pregunta, el 1 de septiembre se demostró que hay suficiente poder de convocatoria para activar el artículo 350 ante constantes violaciones a la Constitución. ¿Usted qué opina? Sí, es un mecanismo constitucional totalmente válido, pero debemos primero agotar estas vías de ley, como es el referéndum revocatorio, iremos a la fase del 20%, exigiremos revocatorio este año, pero siempre estará ahí ese precepto de ley, que es el artículo 350, para que los venezolanos tomemos las calles para exigir un cambio pacífico pero contundente del gobierno nacional. Quique Arteaga también nos escribe y le comenta lo siguiente, concejal, la decisión del TCJ de anular decisiones de la Asamblea Nacional aceleraría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que ya está activada. Sí, sin ninguna duda. Entendamos que parte de los logros que estamos obteniendo de la unidad y de los avances que se ha obtenido y de que el Consejo Nacional Electoral no ha querido decir oficialmente ni siquiera que el revocatorio no va este año, como si lo dicen voceros del PSUV, responde a la presión internacional. La Carta Democrática es uno de esos preceptos y estamos convencidos que esta presión popular y estas tomas de calles y estas decisiones anticonstitucionales del tribunal van a hacer o van a favorecer que la respuesta internacional sea aún más contundente, incluyendo la Carta Democrática. En aras del equilibrio informativo, concejal, escribe insistentemente el señor Juan Carlos Alvarado y dice lo siguiente, es necesario aclarar y dejar constancia que el invitado que tienen en su programa está usurpando un cargo, en el partido COPEI se refiere, y solicitaremos un derecho a réplica. ¿Algún comentario al respecto? Sí, mira, el del partido COPEI, el 10 de julio hicimos unas elecciones internas donde la militancia copellana, más de 40.000 copellanos decidieron quiénes son sus autoridades. En mi caso represento esa democracia interna de más de 40.000 copellanos. Si algún compañero del partido se ve reflejado o se siente representado por esta sala constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, obviamente se aleja de nuestros principios y nuestros valores. Que el pueblo venezolano saque sus conclusiones. Si usted se ve representado en autoridades que eligió esta sala constitucional del TCJ o si se ve representado por autoridades que eligió la base de un partido político, que en nuestro caso es la base de COPEI. Yo orgullosamente me siento representado por nuestros militantes, por nuestros simpatizantes, pero ahorita la lucha es nacional por los grandes cambios nacionales, en este caso el revocatorio, y ahí está nuestro enfoque. No vamos a perder tiempo obviamente en situaciones internas, sino en los grandes cambios nacionales. Concejal, me quedan segundos para despedir la entrevista. Si no se da el referéndum revocatorio este año, ¿cuál es el escenario o qué se analizaba a lo interno de la MUD? Estamos convencidos
que no podemos perder el ánimo de que el referéndum revocatorio es totalmente viable este año y que debemos hacerlo con presión popular. En el caso que se sigan colocando obstáculos, en el caso de que no nos den todas las máquinas que se están solicitando, más de 40.000 máquinas, 40.000 centros de votación, que el 20% sea nacional, que no pretendan convocar referéndum revocatorio este año, ahí siempre va a estar la presión popular de calle, los venezolanos de calle, porque hoy en día los venezolanos nos preguntamos quiénes son víctimas de la inseguridad, quienes su salario no le alcanza, quienes están haciendo colas para comprar los productos de la cesta básica, nos preguntamos cómo se logra este cambio político, cómo resuelven su crisis social, su crisis económica, y eso pasa por un cambio de gobierno nacional, y ante esto estamos convencidos que la fuerza de la mayoría del pueblo venezolano, que no es una mayoría simple, más del 80% de la población, se va a expresar en las urnas de votación y se va a expresar también en las calles en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Muchísimas al gracias por la concejal oportunidad. Robert